La radio es una tecnología que a menudo damos por sentada, pero que sigue conectándonos de una manera que pocas invenciones pueden hacerlo. Desde los primeros días de los receptores de cristal hasta los sofisticados receptores digitales de hoy en día, la radio tiene una notable capacidad para informar, entretener y unir a la gente. Imaginen un mundo sin las reconfortantes voces de los locutores de radio, la experiencia compartida de una canción de éxito o la información vital que se proporciona durante una emergencia. Durante décadas, la radio ha sido un salvavidas para el mundo, proporcionando acceso a noticias, música y entretenimiento. En las comunidades remotas, sirve como un vínculo vital con el mundo exterior, mientras que en las ciudades bulliciosas, ofrece compañía y experiencias compartidas. Pero, ¿cómo funciona esta caja aparentemente mágica? ¿Cómo capta las ondas invisibles que viajan por el aire y las transforma en los sonidos que escuchamos? Acompáñenme a adentrarnos en el fascinante mundo de la radio. Antes de sumergirnos en el intrincado proceso de fabricación de una radio, tomemos un momento para apreciar los componentes clave que hacen posible esta tecnología. En esencia, una radio es una sinfonía de componentes electrónicos, cada uno de los cuales desempeña un papel crucial en la recepción, el procesamiento y, en última instancia, la conversión de las ondas de radio en sonido audible. Uno de los elementos esenciales es la placa de circuito impreso, una lámina rígida, normalmente de color verde, que actúa como base de los circuitos electrónicos de la radio. Piensen en ella como el sistema nervioso de la radio, donde todos los componentes se comunican entre sí. Integrados en esta placa se encuentran varios componentes electrónicos, como condensadores, resistencias y transistores. Los condensadores actúan como pequeños depósitos, almacenando energía eléctrica y liberándola cuando se necesita. Las resistencias controlan el flujo de electricidad, asegurando que la cantidad correcta de corriente llegue a cada componente. Por último, los transistores actúan como amplificadores e interruptores, amplificando las señales débiles y controlando el flujo de electricidad dentro del circuito. La creación de una radio es un viaje fascinante que combina el ingenio humano con la precisión tecnológica. Desde las fases iniciales de diseño hasta los controles de calidad finales, el proceso de fabricación es un testimonio del poder de la producción en masa. Todo comienza con el diseño de la placa de circuito impreso, un paso crítico que determina la disposición y las conexiones entre todos los componentes electrónicos. Ingenieros cualificados utilizan un software especializado para crear planos intrincados, asegurando que cada componente se coloca de forma óptima para el rendimiento y la eficiencia. Una vez finalizado el diseño de la placa de circuito impreso, llega el momento de iniciar el proceso de montaje. Esta intrincada fase suele tener lugar en una fábrica moderna, donde las máquinas automatizadas trabajan en armonía con técnicos cualificados. Las máquinas de alta velocidad, guiadas por precisos programas informáticos, colocan los componentes con una precisión asombrosa, mientras que los técnicos inspeccionan cuidadosamente cada placa para garantizar el control de calidad. La placa de circuito impreso es la base de cualquier dispositivo electrónico, y la radio no es una excepción. Es la plataforma sobre la que se montan e interconectan todos los demás componentes, lo que les permite comunicarse y trabajar juntos sin problemas. Diseñar una placa de circuito impreso es un proceso meticuloso que requiere un profundo conocimiento de la electrónica, un buen ojo para los detalles y herramientas de software especializadas. Los ingenieros empiezan por considerar cuidadosamente los requisitos específicos de la radio que están construyendo. Factores como el rango de frecuencia deseado, el tipo de modulación utilizado y los requisitos de potencia juegan un papel en la configuración del diseño de la placa de circuito impreso. Utilizando un sofisticado software de diseño asistido por ordenador, los ingenieros crean una representación virtual de la placa de circuito impreso, colocando cuidadosamente los componentes y las vías conductoras que los conectan. Estas vías, conocidas como pistas, actúan como cables en miniatura, transportando las señales eléctricas entre los componentes. El proceso de diseño también implica la incorporación de diversas características que garantizan la fiabilidad y la capacidad de fabricación de la placa de circuito impreso. Sección 5. Poblando la placa, añadiendo los componentes electrónicos.
Con la placa de circuito impreso diseñada y fabricada, la siguiente etapa del proceso de fabricación consiste en poblarla con los componentes electrónicos necesarios. Aquí es donde la radio realmente comienza a tomar forma. A medida que los condensadores, resistencias, transistores y otros componentes encuentran sus lugares designados en la placa. El proceso de colocación de componentes, a menudo denominado pick and place, suele estar altamente automatizado y se basa en una sofisticada maquinaria para garantizar la velocidad, la precisión y la consistencia. Grandes bobinas de componentes de montaje superficial, esos diminutos rectángulos negros con bordes metálicos que se ven a menudo en las placas de circuito impreso, se introducen en las máquinas de pick and place. Estas máquinas utilizan pequeños brazos robóticos equipados con ventosas o pinzas para recoger los componentes individuales de las bobinas y colocarlos en la placa de circuito impreso con una precisión asombrosa. La colocación de cada componente viene determinada por el diseño de la placa de circuito impreso, que proporciona a las máquinas las coordenadas exactas para cada colocación. Las máquinas trabajan a velocidades increíbles, colocando miles de componentes por hora, lo que hace que la producción en masa de radios sea eficiente y rentable. Sección 6. Capturando las ondas. Antenas y sintonizadores. Ahora que hemos explorado el intrincado proceso de ensamblaje de la placa de circuito impreso y sus componentes, vamos a centrar nuestra atención en dos elementos cruciales que permiten a la radio recibir y seleccionar las ondas de radio deseadas: las antenas y los sintonizadores. La antena actúa como la puerta de entrada de la radio al mundo de las ondas electromagnéticas, capturando estas señales invisibles y canalizándolas hacia los circuitos del receptor. Las antenas tienen varias formas y tamaños, desde las largas y telescópicas que se ven en las radios portátiles hasta los bucles de alambre que se encuentran a menudo en las radios de los coches. El tipo y el tamaño de la antena se eligen cuidadosamente en función del rango de frecuencia previsto para la radio y de los requisitos de recepción. Cuando las ondas de radio, que son una forma de radiación electromagnética, pasan por la antena, inducen en ella una pequeña corriente eléctrica. Esta corriente, aunque débil, contiene toda la información codificada en las ondas de radio, incluidas las señales de audio que en última instancia queremos escuchar. El sintonizador actúa como el guardián de la radio, permitiéndonos seleccionar una frecuencia específica del vasto espectro de ondas de radio que bombardean la antena. Sección 7. Descodificando el mensaje. Demodulación y amplificación. En este punto del viaje de la radio, hemos capturado con éxito las ondas de radio utilizando una antena y hemos aislado la frecuencia deseada utilizando un sintonizador. Sin embargo, la señal sigue siendo demasiado débil para ser escuchada a través de un altavoz. Ahí es donde entran en juego la demodulación y la amplificación. La demodulación es el proceso de extraer la información de audio de la señal portadora de la onda de radio. El circuito demodulador dentro de la radio esencialmente elimina la onda portadora, dejando atrás la señal de audio. Esta señal, aunque ahora contiene la información de audio deseada, sigue siendo bastante débil. Para que sea lo suficientemente potente como para accionar un altavoz, necesita ser amplificada. El circuito amplificador utiliza transistores para aumentar la potencia de la señal, haciéndola lo suficientemente fuerte como para ser escuchada. Sección 8. La magia de la radio. De las ondas al sonido. Es realmente extraordinario cuando piensas en el viaje que supone llevar la radio a nuestros oídos. Las ondas invisibles, que viajan a la velocidad de la luz, son capturadas por una antena, filtradas por un sintonizador, decodificadas por un demodulador y amplificadas a un nivel que podemos oír. Todo ello gracias al ingenio de la invención humana y a la magia de la electrónica. La próxima vez que enciendas tu radio, tómate un momento para apreciar el complejo pero elegante proceso que transforma las ondas invisibles en los sonidos que nos informan, nos entretienen y nos conectan. Desde la fábrica donde las radios se ensamblan meticulosamente hasta la ciencia que hay detrás de las ondas electromagnéticas, la radio es un testimonio del ingenio humano y de nuestra incesante búsqueda de la comunicación.